Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a estudiar la gametogénesis, que es un proceso que permite la formación de las gametas, tanto masculinas como femeninas, como ya lo iremos desarrollando. Em, Está íntimamente relacionado con el proceso de división celular por meiosis que estudiamos la clase pasada. Y antes de desarrollar este tema, me gustaría aclarar que en los esquemas que voy a utilizar para llevar adelante la explicación, el número de cromosomas que aparecen representados por células es mucho menor y es inferior al número de cromosomas presentes en nuestras células, ¿sí? Se han tomado algunos de ellos a modo representativo y para poder llevar adelante la explicación. Bien, vamos a ver entonces en primer lugar la formación de los espermatozoides o gametos masculinos, proceso al que llamamos espermatogénesis. Vamos a observar la imagen y vamos a ver que la primera célula que aparece allí es una célula de color amarillo que toma el nombre de espermatogonio. Esta célula proviene de células de la línea germinal y estos espermatogonios lo que van a hacer es dividirse mitóticamente, ¿sí? Hacer divisiones por mitosis, de manera que generan un pool con un número determinado y lo mantienen, ¿sí? De espermatogonios. Hasta que en determinado momento y frente a señales específicas, algunos de ellos se diferencian a espermatocito primario. ¿Y qué quiere decir que se diferencien a espermatocito primario? Quiere decir que este espermatocito primario va a expresar otros genes, otro grupo de genes que no se expresaban en el espermatogonio, ¿sí? Y va a silenciar otros que probablemente sí se expresaban en el espermatogonio, es decir, en el proceso de diferenciación hay expresión diferencial de genes, ¿sí? Esto ocurre de espermatogonio a espermatocito primario, pero también ocurre en muchas células de nuestro cuerpo. De hecho, el material genético de todas las células de nuestro cuerpo contiene el mismo ADN. Sin embargo, no todas se ven iguales y no todas tienen la misma función, ¿sí? Y es por esto que les estoy comentando, que es el proceso de diferenciación celular. Entonces, este espermatogonio se diferencia espermatocito primario y este espermatocito primario, que como vemos ahí tiene sus cromosomas y cada cromosoma presenta a su par homólogo, ¿sí? Están los pares de homólogos y cada cromosoma a su vez está replicado. Fíjense que cada cromosoma está formado por dos cromátides hermanas, ¿sí? Quiere decir que tiene que haber pasado por la fase S del ciclo celular, tiene que estar presente el par de homólogos y este espermatocito primario entonces está listo para iniciar la primer división meiótica, ¿sí? En él se inicia la meiosis 1. Esta meiosis 1, al finalizar y al pasar por todas las etapas, ¿sí? Profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, citocinesis, ¿sí? Que estudiamos la clase pasada, va a dar lugar a dos células que le vamos a poner hoy nombre. Y esas células que se forman al finalizar la primer meiosis son esas que tienen ahí esquematizadas que se llaman espermatocitos secundarios. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué diferencia hay entre el secundario y el primario? Los cromosomas ya no están de a pares. ¿Por qué? Porque como estudiamos la clase pasada, en la meiosis 1 se separan los pares de homólogos y cada célula hija ahora contiene a un único miembro de cada par de homólogos. Entonces, en esta primer meiosis se produce la reducción del número de cromosomas a la mitad, ¿sí? Que recuerden que era fundamental para la formación de las gametas para que cuando se produzca la fusión con la gameta femenina se restituya el número tipo o típico de la especie, en nuestro caso, de 46 cromosomas. Entonces, la formación, ¿sí? De estos espermatozoides tiende entonces a formar gametas con 23 cromosomas.
Entonces, teníamos la diferenciación de espermatogonio a espermatocito primario. Este espermatocito primario realiza la primer meiosis y da por resultado 2 espermatocitos secundarios. Y estos espermatocitos secundarios, cada uno de ellos va a realizar la segunda división meiótica. Y va a dar lugar, entonces, a 4 células que se llaman espermátidas. Fíjense que a diferencia de los espermatocitos secundarios, siguen teniendo 2 cromosomas, pero ahora cada cromosoma está constituido por una única cromátide. ¿Por qué? Porque en la segunda división meiótica ahora se separan las cromátides hermanas, ¿sí? Allí termina la segunda meiosis, pero tiene que ocurrir algo más. Y es que estas espermátides tienen que diferenciarse nuevamente, segundo proceso de diferenciación que ocurre, y tienen que diferenciarse a espermatozoides. ¿Por qué? Porque tienen que formar espermatozoides con esta forma determinada y con este flagelo que les permita ser móviles y ser funcionales para poder llevar a cabo, ¿sí? La fecundación finalmente. Entonces, vamos a ver ahora cómo es este proceso de diferenciación, que lo vamos a llamar espermiogénesis, ¿sí? La espermiogénesis es el proceso de diferenciación de espermátida a espermatozoide. Entonces, en este proceso de espermiogénesis o de diferenciación de espermátida a espermatozoide, vamos a ver que la cabeza que va a constituir al espermatozoide está prácticamente ocupada por el núcleo, ¿sí? Se pierde casi la totalidad del citoplasma y se ubica en la parte frontal de esta cabeza del espermatozoide una vesícula que se llama vesícula acrosómica y que se desarrolla a partir de lo que era la organela Golgi, ¿sí? El aparato de Golgi. ¿Qué contiene esa vesícula acrosómica? Contiene enzimas que van a colaborar para poder penetrar al óvulo cuando se produzca el momento de la fecundación. Fíjense que luego hay una gran cola que se diferencia a partir de los centríolos, que es el flagelo, ¿sí? Es la única célula flagelada de la especie humana. Y entre la cabeza y el flagelo aparecen una serie de mitocondrias que se ubican en esa zona justamente porque tienen que dar energía para poder movilizar esa cola e impulsar al espermatozoide que se ha formado. Bueno, vamos a estudiar ahora el proceso de formación de las gametas femeninas, el que llamamos ovogénesis. Si miramos la imagen, es bastante similar a la que recién estudiamos cuando veíamos la espermatogénesis, pero tiene algunas diferencias que ya vamos a ir mencionando. En primer lugar, partimos de una célula, que también está ahí en color amarillo, que es el ovogonio, ¿sí? Estos ovogonios provienen de la línea germinal, también realizan mitosis para mantener un número determinado de células y se diferencian, en este caso, a ovocito primario, ¿sí? Similar a lo que ocurría entre las espermatogonias y los espermatocitos primarios. Este ovocito primario es el que va a realizar la primer meiosis y se va a diferenciar a ovocito secundario y primer cuerpo polar. ¿Por qué se llaman diferentes y por qué no hay 2 ovocitos secundarios? Porque la división del citoplasma, la citocinesis, ¿sí? A diferencia de lo que ocurría en la espermatogénesis, es asimétrica. Quien se lleva la mayor parte del citoplasma es el ovocito secundario y el cuerpo polar, primer cuerpo polar en este caso, colabora, ¿sí? Llevándose la mitad de los cromosomas, ¿sí? Este ovocito secundario, resultado de la primera meiosis, es quien va a iniciar la segunda división meiótica. Al finalizar ese proceso de división meiótica, va a formar el óvulo y un segundo cuerpo polar, porque nuevamente la división es asimétrica. En general, los cuerpos polares degeneran. Ahora bien, hay algunas diferencias en cuanto a los tiempos en que esto se produce. Cuando estudiamos la espermatogénesis,
Era un proceso que se daba de manera continua a partir de la pubertad. Y en este caso vamos a hacer algunas diferencias. Primero, en las mujeres, el ovocito primario, ¿sí?, ya está determinado en número al momento del nacimiento. O sea que nacemos con una dotación de ovocitos primarios determinada, ¿sí? A partir de la pubertad, algunos de ellos, ¿sí?, van a continuar con la meiosis 1, ¿sí?, y van a concluir la meiosis 1 formando el ovocito secundario previo al momento de la ovulación. Si este ovocito secundario, ¿sí?, es fecundado, en ese momento va a concluir la segunda división meiótica, ¿sí? Quiere decir que tiene dos momentos de pausa la meiosis. La meiosis 1 queda pausada en la primer profase, ¿sí? En la meiosis 1, al momento de nacer, todos nuestros ovocitos primarios están detenidos en esa etapa. Se concluye la primer meiosis en el momento previo a la ovulación y se transforma en ovocito secundario. Y este ovocito secundario vuelve a quedar detenido en la segunda metafase, en la metafase 2, ¿sí?, en la metafase de la segunda meiosis. ¿Hasta cuándo? Hasta que este ovocito secundario sea fecundado, ¿sí? Si no es fecundado, nunca va a concluir el proceso de división y se va a formar el óvulo, ¿sí? Quiere decir que la formación del óvulo y el momento de la fecundación se dan casi simultáneamente, ¿sí? Bien, vamos a hacer entonces una comparación entre los dos procesos, espermatogénesis y ovogénesis. Primero, hay mucha similitud en el nombre de las células. Partimos de que la meiosis ocurre en los espermatocitos primarios u ovocitos primarios y que al finalizar la primera meiosis dan por resultado espermatocitos secundarios o de segundo orden, como dice ahí, o ovocitos secundarios. La segunda meiosis comienza en estos espermatocitos u ovocitos secundarios para dar lugar, en el caso de la formación de las gametas masculinas, a espermátides y en el caso de las femeninas al óvulo. Y aquí hay que hacer la primera diferencia. En estas espermátides que se producen por el proceso de espermatozoide, se requiere de un proceso de diferenciación para formar finalmente a los espermatozoides, proceso que llamábamos espermiogénesis. Otra diferencia que salta a la vista es que cuando se divide el citoplasma, la división es totalmente simétrica en el caso de la espermatogénesis y es asimétrica para la ovogénesis, generando cuerpos polares que, como dijimos, naturalmente degeneran. La otra diferencia que no está esquematizada, pero también es respecto a la división del citoplasma, es que en la espermatogénesis, si bien esa división es simétrica, no es completa. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas células, a medida que se van dividiendo, permanecen unidas, ¿sí?, a través de puentes citoplasmáticos, ¿sí?, siendo independientes, por supuesto, ya en el estadio diferenciado de espermatozoides. Otra diferencia es el tiempo en que se produce. En el caso de la espermatogénesis dijimos entonces que ocurre a partir de la pubertad y de manera continua, y en el caso de la ovogénesis, si bien ocurre a partir de la pubertad, nosotros nacemos las mujeres con una dotación de ovocitos primarios determinada, detenidos en la primer meiosis, que se concluye recién en el momento de la preovulación, ¿sí?, ciclo a ciclo. Y esa segunda meiosis que ahí se inicia también queda detenida y concluye recién al momento de la fecundación. O sea que puede durar años, ¿sí?, el proceso total de ovogénesis. Y otra mención que cabe hacer sobre este esquema es que fíjense que a medida que este ovocito primario y este ovocito secundario van avanzando en el proceso de ovogénesis, y van madurando de alguna manera, también las células que acompañan y que rodean a este ovocito
¿sí? Que son las células foliculares, las que van a formar el folículo ovárico. También van incrementando, ¿sí? Y van preparando a este ovocito y acompañándolo para el momento de la ovulación en un principio, ¿sí? Y luego para la formación de lo que va a ser el cuerpo amarillo, que ya van a ver ustedes cuando vean el ciclo ovárico y el ciclo endometrial, qué importante es para la secreción de progesterona que va a preparar al endometrio para la implantación del embrión. Entonces tenemos aquí representado justamente la unión de los dos gametos, ¿sí? Masculino y femenino, que en el momento de la fecundación va a dar lugar a un cigoto, ¿sí? Ahora bien, estas gametas, como estudiamos la clase anterior, son haploides. ¿Qué quiere decir? Que tienen un único juego de cromosomas, porque en la primer meiosis separamos los cromosomas homólogos, de manera que cada célula tiene 23 cromosomas. Ahora bien, al momento de la fecundación, ambos juegos de cromosomas se encuentran y restituyen los 46 cromosomas, generando células que son diploides, que tienen los dos juegos de cromosomas, uno de origen paterno y uno de origen materno. Bueno, esto solamente para que ustedes puedan ver una imagen hermosa del momento de la fecundación, donde hay muchas gametas masculinas intentando penetrar la membrana del óvulo. Sin embargo, uno solo, el primero que lo logra, inhibe al resto, produce un cambio en la membrana que hace que ninguno del resto pueda penetrar a ese mismo óvulo. Bueno, muy bien, vamos a observar estos tres esquemas. En el esquema A aparecen representados un par de cromosomas y nos indica que es el cromosoma X, ¿sí? Por lo tanto aparece representado el par de cromosomas sexuales, en este caso es una célula femenina, porque aparecen presentes los dos cromosomas X. Y vamos a ver que esta célula, tal cual indica el esquema, pasa por una primera división meiótica, donde se separan este par de cromosomas sexuales, ¿sí? Estando presentes cada uno en una célula hija. Fíjense que, de nuevo, vale aclarar que en el ejemplo solamente se toma el par de cromosomas sexuales, pero este proceso vale para todos los cromosomas, ¿sí? Para los 22 pares de cromosomas autosómicos también. Y fíjense que el par de cromosomas sexuales se separa de la misma manera que se separa el resto de los cromosomas, ¿sí? Un miembro de cada par hacia cada célula. Lo mismo hubiese ocurrido si el par de cromosomas que estuviese representado hubiese sido X o Y, XY. X hubiese ido hacia una primera célula e Y hacia la segunda célula en esta primera división meiótica, ¿sí? En este caso tenemos un cromosoma X en cada célula. Llegado el momento de la segunda división meiótica, se separan las cromatídes hermanas y se forman entonces 4 células, ¿sí? Que tienen cada una de ellas, y en este caso en particular, un cromosoma, ¿sí? X formado por una única cromatida. Vamos a ver qué sucede en el esquema B. Los cromosomas utilizados son los mismos, es el par sexual XX, están representados en verde y llegado el momento de la primera división meiótica, fíjense que ocurre lo que se llama fenómeno de no disyunción o de no separación de los cromosomas. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de la anafase, la separación de este par de cromosomas no ocurre y terminan formando una célula, ¿sí? Con la presencia de los dos cromosomas X y la otra célula con ausencia de este cromosoma. Sigue hacia la segunda división meiótica, se separan las cromatídes hermanas y vemos que se producen entonces ahora 4 células, 2 de ellas, ¿sí? Tienen 2 cromosomas X cada uno, ¿sí? Formado por una única cromátide,
y 2 células que presentan ausencia de este cromosoma. Cuando observamos el tercer esquema, donde este par de cromosomas está representado en azul, vemos que la primera división meiótica ocurre de manera normal, ¿sí? Hay un cromosoma en cada célula hija, pero cuando llega el momento de la segunda división meiótica, otra vez ocurre el proceso de no disyunción, y al separarse en este caso las cromátides, hay 2 que no lo hacen y que van a formar una célula, ¿sí? Van a estar presentes en una célula, y va a haber otras, ¿sí? Donde vamos a tener ausencia de este cromosoma. ¿Qué consecuencias puede traer esto? ¿Sí? Estas gametas que se forman y que tienen un cromosoma de más o un cromosoma de menos al esperado, ¿sí? Las llamamos gametas aneuploides, ¿sí? Y cuando estas gametas aneuploides sean seleccionadas para fusionarse con una gameta que contenga el número típico de cromosomas de su especie, van a producirse algunas anomalías cromosómicas numéricas, como vamos a detallar ahora en la siguiente diapositiva. Entonces, explicábamos recién que a partir de estas gametas aneuploides, cuando se fusionan con una gameta que contiene el número típico de cromosomas para su especie, se generan estas alteraciones cromosómicas numéricas que vamos a llamar aneuploidías, ¿sí? Dentro de las aneuploidías podemos tener trisomías, como aparece allí en el esquema, donde observamos que en un par de cromosomas aparece un cromosoma de más, en vez de haber 2 hay 3 cromosomas. Monosomías, cuando hay un cromosoma de menos, ¿sí? En vez de haber 2 cromosomas hay un único cromosoma en ese par. O nulisomía, cuando está ausente el par completo de cromosomas. Ahora bien, todas estas alteraciones numéricas afectan a un único par. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque allí tenemos otro tipo de alteraciones cromosómicas numéricas que son las euploidías, donde lo que aparece es un juego completo de cromosomas de más o de menos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos células triploides con 3 juegos de cromosomas completos. Nuestras células, recordemos que son diploides, ¿sí? O haploides, nuestras gametas que contienen un único juego de cromosomas. Esa es nuestra condición normal, ¿sí? Podrían ser triploides si tuviesen un juego completo de cromosomas de más, tetraploides cuando tienen 4 juegos cromosómicos, y a partir de allí las vamos a llamar poliploides, ¿sí? En general, estas células no son viables, ¿sí? En nuestra especie. Son mucho más frecuentes en otras especies, la triploidía, por ejemplo, en especies vegetales, ¿sí? Pero ¿cómo se generan? Se generan cuando es una anomalía, porque hay un error en el proceso de reducción de los cromosomas durante la meiosis, ¿sí? Generando células que ya no son haploides, por ejemplo, para la especie humana, sino diploides. Y cuando esta especie diploide se una con una célula haploide como debiera, voy a tener como resultado células triploides, ¿sí? Como dije, en general no son viables, ¿sí? Pero ese sería el origen de una posible triploidía, ¿sí? También podemos hablar de anomalías de tipo estructurales o alteraciones de tipo estructurales, ¿sí? Ya no hay diferencias en el número de cromosomas, sino en la estructura de los cromosomas. Y hay alteraciones estructurales de varios tipos que ya iremos viendo, como por ejemplo las translocaciones, las deleciones, duplicaciones, la formación de anillos, las inserciones y las inversiones.
Y justamente quien estudia la estructura, el comportamiento de los cromosomas es la citogenética, ¿sí? Y permite detectar patologías asociadas a anomalías cromosómicas tanto numéricas como estructurales. Justamente la citogenética lo que hace es un análisis citogenético, ¿sí? Es decir, estudia el número, la morfología y la estructura de los cromosomas, es decir, hace una caracterización de los cromosomas y eso lo hace a partir de un cariotipo, ¿sí? Cariotipo es una fotografía que se toma de los cromosomas presentes en una célula y que se ordenan, ¿sí? Entonces, esos cromosomas se ordenan de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la posición del centrómero, como ahora vamos a ver. Entonces, es un ordenamiento sistemático de los cromosomas de una célula. Eso es el cariotipo. Bien, entonces, para la realización de un cariotipo, lo primero que debemos hacer es tomar la muestra. ¿Desde dónde se pueden tomar esas muestras? Bien, en la primera imagen allí vemos a una persona que está tomando la muestra de un paciente adulto, ¿sí? En este caso es una muestra de la mucosa oral, tratando de colectar células del epitelio para poder realizar este cariotipo de la manera en que ahora lo vamos a desarrollar. Luego podemos ver allí un tubo, ¿sí? Donde lo que se toma, por ejemplo, es una muestra de sangre, ¿sí? Se va a procesar esa muestra para poder realizar luego el cariotipo. Y debajo, dos imágenes que tienen que ver con la toma de muestras para el diagnóstico prenatal, ¿sí? La determinación de un cariotipo como diagnóstico prenatal es muy importante porque permite detectar precozmente ciertas anomalías numéricas y estructurales, ¿sí? Que es uno de los usos que tiene el cariotipo y el que se usa, digamos, el que tiene aplicación en la salud. Fíjense que hay dos jeringas que están tomando, por un lado, líquido de la cavidad amniótica, ¿sí? Esta muestra puede extraerse entre la semana 15 y 20 del embarazo. Y a la izquierda aparece representado otro tipo de muestra que puede llegar a extraerse que tiene que ver con las vellosidades del corión, ¿sí? O las vellosidades coriónicas que son parte de la placenta y que puede extraerse un poquitito antes en el embarazo, es mucho más apropiado entre la semana 10 y la semana 13 del embarazo. Pero todas estas muestras son útiles y a partir de ellas se puede llevar a cabo el cariotipo de la manera en que ahora lo vamos a desarrollar para poder establecer, ¿sí? Por comparación con el cariotipo tipo de la especie, en nuestro caso de la especie humana, si hay alguna alteración cromosómica, ¿sí? Y sobre todo, como recién les decía, es de importancia para llevar adelante un diagnóstico prenatal. Aquí tenemos representado cómo se procesaría una muestra de sangre, por ejemplo. Lo que se hace es centrifugar a esa muestra. ¿Para qué? Para que sedimenten, es decir, que podamos quitar los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos no tienen núcleo, es un tipo de células que no tienen núcleo, entonces si no tengo núcleo no tengo material genético. Entonces lo que van a hacer es quitar los glóbulos rojos, quedarse con los glóbulos blancos, ¿sí? Donde hay material genético, y lo que se hace luego es añadir una sustancia que se llama colchicina. La colchicina lo que hace es afectar a los microtúbulos de manera que los cromosomas queden detenidos
en metafase, ¿sí? En el ecuador de la célula, en su mayor grado de condensación, justamente para poder caracterizarlos en ese momento. Luego de eso se agrega agua, en realidad se agrega una solución que sea hipotónica con respecto al interior de estas células, de estos glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que haya un flujo de agua hacia adentro del glóbulo blanco, de manera que ese glóbulo aumente su volumen. Y una vez que aumenta su volumen, logro la separación de los cromosomas. Y luego sí, estos cromosomas se fijan, se tiñen y se llevan al microscopio para fotografiar y proceder a ordenar de acuerdo al tamaño, forma, a la posición del centrómero y demás. Entonces, vamos a recordar, antes de pasar al cariotipo, algo que vimos la clase pasada, donde dijimos que las células somáticas, ¿sí? Células que formaban parte de los diferentes tejidos de nuestro cuerpo, a excepción de las células sexuales, ¿sí? Son células de tipo diploides que tienen los dos juegos completos de cromosomas, formando 46 cromosomas, es decir, tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 vamos a llamarlos autosomas, y el número 23 es el par sexual, XX en el caso de la mujer, XY en el caso del hombre. En el caso de las células sexuales, tenemos un único juego de cromosomas, son células haploides, tenemos 23 cromosomas en total, ya no hablamos de pares, 22 cromosomas son autosomas y un único cromosoma sexual que puede ser X o puede ser Y. En el caso de la mujer, obviamente siempre es X porque la mujer es XX. Muy bien, aquí tenemos representado un cariotipo masculino, ¿sí? Donde tenemos representados los 23 pares de cromosomas, del 1 al 22 los pares autosómicos, y sabemos que es masculino porque tenemos al X hacia el final del cariotipo, ubicado el cromosoma X, y el cromosoma Y. Se expresa, si la nomenclatura es 46 para indicar la totalidad de cromosomas, y luego de la coma se indica, ¿sí?, si es masculino o femenino con XX o XY. En este caso, 46XY, cariotipo masculino. Algo similar podemos ver para el cariotipo femenino, 23 pares de cromosomas, pero ahora tenemos dos representantes, ¿sí?, donde está el cromosoma X y ausencia en el cromosoma Y. Por lo tanto, es un cariotipo femenino, es 46XX. Entonces, ¿cómo podemos agrupar, de acuerdo a la morfología, a estos cromosomas? Bueno, por ejemplo, viendo su tamaño y la posición del centrómero. De acuerdo a la posición del centrómero, nosotros habíamos clasificado los cromosomas en metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntricos y telocéntricos. Dijimos que telocéntricos en la especie humana no había, por lo tanto, vamos a encontrar metacéntricos, por ejemplo, metacéntricos de gran tamaño, metacéntricos grandes como el 1, el 2 y el 3. Submetacéntricos, ¿sí?, grandes y medianos, ¿sí? Fíjense que el X, el cromosoma sexual, corresponde al grupo de los submetacéntricos medianos. Luego tenemos submetacéntricos también pequeños, como el 16, 17 y 18. Y fíjense que también tenemos acrocéntricos, ¿sí? Acrocéntricos medianos como el 13, 14, 15 y acrocéntricos pequeños como el 21, el 22 y el I, ¿sí? Recuerden que había acrocéntricos con satélite y acrocéntricos sin satélite, ¿sí? El 13, 14, 15, 21 y 22 presentaban satélite y eran estos cromosomas los que contribuían a la formación del nucleolo, ¿sí? El I es un caso de acrocéntrico sin satélite, ¿sí? Pero fíjense que cuando los ordenamos de acuerdo al tamaño, van de mayor tamaño, en este cariotipo, a los de menor tamaño, del par 1 al 22, primero todos los autosómicos y al final se coloca el par sexual.
Entonces, retomando el tema de los fenómenos de no disyunción y la generación de gametas con ausencia de un determinado cromosoma o con la presencia de un cromosoma de más, dijimos que cuando se fusionaban con una gameta normal para esa especie, se podían generar alteraciones en el número de cromosomas, generando lo que habíamos clasificado dentro de las aneuploidías. Y dentro de las aneuploidías, una de ellas es la que aparece aquí representada, que es el síndrome de Turner, que es un ejemplo de monosomía. ¿Por qué monosomía? Porque en este caso, el par sexual presenta un único cromosoma X, ¿sí? Y ningún otro cromosoma sexual. Cuando lo nomenclamos, decimos que son 45 cromosomas en total, ¿sí? Y un único cromosoma X, 45X0, ¿sí? Así es como se escribe, ¿sí? Y da lugar a un síndrome que es el síndrome de Turner, con una serie de afecciones en lo que tiene que ver con los procesos madurativos, neurológicos, con el desarrollo de los caracteres secundarios. En general, todas estas alteraciones tienen en mayor o menor medida algún tipo de estas consecuencias. Entonces, un ejemplo de monosomía es el síndrome de Turner, que afecta al par sexual, ¿sí? Y tiene un único cromosoma X y ningún otro cromosoma sexual. En este caso, lo que aparece aquí representado, fíjense que está marcado el par 21, donde no tenemos un par de cromosomas, sino que aparecen 3 cromosomas. Es un ejemplo de trisomía, ¿sí? Y corresponde al síndrome de Down. Otro ejemplo de trisomía, donde aparece un cromosoma de más, pero ahora no afectando a un cromosoma autosómico, como veíamos en el síndrome de Down, que era el par 21, sino afectando al cromosoma sexual, al par sexual, tenemos el síndrome de Klinefelter. Si miramos el cariotipo, vamos a ver que es XXY. ¿Sí? Hay 3 cromosomas sexuales en lugar de un único par sexual, XXY. Por eso es una trisomía. Finalmente, resta que veamos otro tipo de alteraciones, ¿sí? Que ya no son alteraciones numéricas, sino que son alteraciones de tipo estructurales. Fíjense que aparece representada la primera, que es la de lesión. Fíjense cómo en estos cromosomas que están representados los genes por números, ¿sí? Vemos que en el cromosoma del medio, el 6 y el 7, o en el cromosoma de la derecha, ¿sí? El 1, por ejemplo, se delesiona, se pierde ese fragmento, generando, por supuesto, consecuencias genéticas porque tenemos ausencia justamente de información genética necesaria para el funcionamiento correcto de nuestras células. Otro tipo de alteraciones estructurales que aparecen representados allí es la formación de anillos. Fíjense que se pierden 2 extremos, el fragmento 1 y el fragmento 4, ¿sí? En el primer esquema. Y estos extremos que quedan son extremos que se llaman pegajosos y que permite que se unan entre sí formando estos anillos. Y a la derecha observamos que en forma contraria a la de lesión, en la duplicación, se duplica justamente un fragmento. Fíjense que ahí representado en números, el número 5, ¿sí? Se duplica, ¿sí? En realidad se trasloca primero de un cromosoma al otro, generando la duplicación de ese fragmento en uno de los cromosomas, ¿sí? La información está repetida. Este es otro ejemplo de alteración estructural, corresponde a las inversiones. Fíjense que un fragmento que puede involucrar al centrómero o no, se rompe por sus 2 extremos, gira 180 grados y se vuelve a unir, ¿sí? Generando entonces una inversión, ¿sí? De este fragmento.
La última alteración estructural que vamos a estudiar son las translocaciones, donde fíjense que hay un fragmento de un cromosoma que se rompe, ¿sí? Y se trasloca y se fusiona nuevamente en el otro cromosoma, ¿sí? Se trasloca de un cromosoma al otro, ¿sí? Bien, con esto vamos a dar por finalizada esta clase. Y los esperamos ya en nuestra última clase que corresponde a genética.